Buenas tardes a todos. Vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestro tema sobre el tiempo vivido y otras herramientas para el análisis sociodemográfico de la población. Y bueno, igual vamos a hacer un par de ejercicios, vamos a ir haciendo cosas prácticas y visuales para que ustedes vayan comprendiendo estos conceptos que son sumamente fundamentales. Entonces, bueno, voy a compartir hoy sí mi pantalla. Ahí me dicen, es que nunca sé si cuando comparto el PowerPoint y le pongo como... ¿Se ve mi pantalla o se ve el PowerPoint? O sea, si se ve como la proyección. PowerPoint. Ah, ajá, es que eso es lo que no me gusta. Ahí está. ¿Hoy sí? Se ve como que se Sí, está ya proyectando. se ven como las opciones. Listo. Bueno, entonces vamos a tener acá que en la clase pasada, pues empezamos a hacer nuestra propia estimación del tiempo vivido. Entonces lo que dijimos es que el tiempo vivido es esta suma, normalmente en años, en nuestro caso lo hicimos en minutos, luego lo pasamos en horas, pero de estos tiempos que vivimos todos y que entonces eso nos hace estar expuesto al riesgo, ¿no? No podemos empezar la clase tan tarde, entonces más o menos yo doy como 10 minutos de, pues en todo lo que van entrando y nos vamos conectando y los vamos dejando pasar, pero bueno, ahorita ya son casi las 5:13 y están entrando muchos, ¿no? Entonces, pues intenten entrar un poquito más temprano. Yo casi siempre lo saco a la hora que es y pues damos el recesito. Entonces, porfa, sí les pido un poquitito más de puntualidad. Eh, bueno. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo cosas, estamos expuestos a experimentar cosas. Entonces, nos vamos a dar cuenta, y en la clase pasada ya se los comentaba un poquito como un pequeño spoiler, ¿no? De que el tiempo vivido iba a ser el denominador de nuestras tasas, que las tasas, lo que nosotros conocemos entonces como tasa de mortalidad, como tasa de fecundidad, estas tasas son unos cocientes bastante particulares cuyo denominador es esta medida del tiempo vivido. ¿Por qué? Porque eso es la exposición al riesgo. En una tasa, en el denominador va a ir quienes están expuestos a vivir ciertos eventos. Entonces nosotros en la clase anterior calculamos un tiempo vivido de todos nosotros de alrededor de 45 horas. Entre todos vivimos 45 horas durante el periodo que nos medimos, ¿no? Entonces, si ustedes ven, el tiempo vivido se mide a través de un periodo, ¿no? Entonces, este tiempo vivido nos expuso al riesgo de caernos, ¿no? Solo estando conectados en la sesión estábamos expuestos al riesgo de caernos, ¿no? Y hicimos, por tanto, nuestra tasa de caídas de la sesión, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que por cada hora vivida colectivamente, había 0.20 caídas, ¿no? Más o menos eso fue lo que logramos ver con nuestros datos de nuestro ejercicio de la clase pasada. Ahora, entonces, esto quiere decir que nosotros en demografía usamos este concepto de tiempo vivido. Es un poco complejo de medir, ¿no? Bueno, acá les tengo el ejemplo que se parece un poco a lo que nosotros hicimos en clase, en la clase pasada, que este es el que está en su lectura de Belty en el capítulo 3. Ya vamos en el capítulo 3 de Belty y en el capítulo 3 de Libivachi. Y bueno, yo voy siempre complementando con algunas otras cosas, pero no estaría mal que fueran leyendo estas cosas, sobre todo para ya irse preparando para la guía que les va a llegar al final de esta semana, pero que van a tener toda la otra semana para hacerla, porque también incluye algunos calculitos que vamos a hacer y que vamos a ir viendo de algunos indicadores demográficos. Entonces, nosotros acá vemos que en este caso se vio a toda la población durante un año específico, y entonces lo que fueron haciendo fue
justo como nosotros hicimos, que nosotros lo hicimos, cada quien iba midiendo sus minutos. En este caso era el número de días vividas al año, ¿no? Y que luego lo pasaron a personas. Y en este caso, bueno, los años persona vividos, si nosotros vemos, eran de 40.28 en este caso, ¿no? Entonces, es un poco, lo que ustedes van a notar es que, me voy a saltar esta, por esta, ¿no? Vamos a hablar un poquito de notación, ¿no? A mí me gusta mucho esta notación. Aquí creo que no puse, lo voy a anotar acá de donde saqué este texto. Es un mimeo de Virgilio Partida. Entonces, este mimeo de Virgilio Partida, que es con lo que él a veces dicta clases, lo que nosotros vemos es que aquí está, él le denomina K a los años persona vividos o tiempo vivido a lo largo de un periodo, ¿no? Como nosotros vimos, los periodos los podíamos poner como en ciertas, como cuando hicimos nuestra ecuación, ¿se acuerdan? Nuestra ecuación compensadora que estuvimos analizando muchísimo. Entonces, esa ecuación compensadora también tenía algunos elementos de periodo, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, bueno, durante cierto periodo nosotros podemos calcular los años persona vividos. Esto es lo que hace Virgilio, y si nosotros vemos lo que hace otros autores como Belti, nosotros vamos a ver que usan ligeramente algunas notaciones diferentes. Si ustedes además revisan otros libros de demografía, como el Presat, como ay, se me fue el nombre del gringo, Preston, van a ver que hay diferentes notaciones. Pero básicamente nosotros vamos a usar muchos subíndices y superíndices porque vamos a estar diciendo, bueno, estamos observando durante cierto tiempo y durante ciertas edades también, ¿no? Luego nos vamos a dar cuenta de la importancia que tienen las edades. Vamos a volver sobre esto después y sobre todo ahorita que veamos un poquito del Lexis, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, Belti nos dice que nosotros podemos, Belti le pone N a la población, lo cual es un poco raro, porque para muchos N son los nacimientos, entonces para muchos B son los nacimientos, porque viene de birth. Entonces, bueno, a mí esta N no me gusta mucho, pero si ustedes leen a Belti, se los quiero comentar un poquito para que no sientan que Belti usa una notación un poco diferente, lo cual no está mal, pero bueno, a mí me gusta más la P de población, ¿no? Que la N. La D creo que sí la vamos a usar de esta manera, y nosotros vamos a ver que en general nosotros vamos a tener grupos de edad, ¿no? Entonces, si ustedes ven, la población de 6 años cumplidos, ¿no? Es la población que podemos entonces también expresarlas en edades exactas. Entonces, bueno, les dejo acá, solo es esta nota, un poquito de notación. Vuelvo acá a lo de Virgilio. Y lo que les digo es que normalmente entonces nosotros vamos a tener los años persona vividos, lo vamos a poner con una K, entre paréntesis vamos a poner el periodo. Entonces normalmente casi siempre es el periodo de un año, porque sobre todo cuando calculamos las tasas, lo hacemos tasas anuales, pero pueden ser quinquenios, pueden ser decenios, cuando estamos calculando cosas que pasan, por ejemplo, entre dos censos, ¿no? Y en el caso de que nosotros estemos analizando ciertos grupos específicos de edad, lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a asumir un intervalo semiabierto de edades exactas. Eso, nosotros en la clase pasada vimos las edades exactas, calculamos nuestras propias edades exactas, ya nos conocemos todos súper bien, parece que ya podemos hacer las cartas astrales, pero que en la práctica, ¿para qué nos sirven esas edades exactas? Entonces yo voy a decir, bueno, es la edad que va desde exactamente tener 5 años a tener 5 años más n, que n normalmente es un valor de 5. Esto ahorita se ve como así bien feo, pero ya lo vamos a pasar
a datos específicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Nosotros podríamos tener K de, por ejemplo, del año 2000, ¿no? O sea, todo esto se convierte en el año 2000 si estamos viendo para un año específico. Si nosotros estuviéramos viendo los años persona vividos para el 2005 al 2010, podríamos poner esto así. Y entonces son los años persona vividos para ese periodo, ¿no? Entonces se ve así como que escrito así, se ve como raro, ¿no? Y se ve así como, uy, qué complicado. Pero en realidad no lo es tanto, cuando uno ya lo empieza como a sustituir. Por ejemplo, acá, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Tendríamos que decir, bueno, tengo aquí unos, estos se llaman subíndices porque van abajito, y entonces casi siempre nosotros vamos a poner aquí las edades. Entonces, ¿qué tal que nosotros estemos, y va a pasar seguido, cuando nosotros estamos analizando, nosotros vamos a analizar a la gente, por ejemplo, yo puedo decir a los que tienen 20 años, entonces voy a escribir esto un poquito más chiquito. ¿Sí? Y acá, casi siempre va el 5. Y entonces acá sería igual, del 2000. Entonces aquí serían los años personas vividos de quiénes. De los que tienen 20 años exactamente hasta los que tienen 24.999999 años, porque esto es un intervalo semiabierto, ¿no? Semiabierto significa que si yo pongo todo sobre una recta, va a tomar en cuenta todos los valores de la recta menos ese valor, ¿no? Entonces, estos así serían. Y vamos a ocupar esta C chiquita para hablar de la estructura por edad, que es una cosa que vamos a hablar después. Voy a lanzar mi encuesta porque yo sé que esto fue un poco más abstracto. Dimos un salto bastante dramático de si entendieron o no. Tengo ahí varios no. Entonces, si me comentan por ahí un poquito. Bueno, en N mi como, caso, Dina nos dice, nos pregunta si N como subíndice siempre va a ser 5. Casi siempre. Vamos a trabajar muchísimo con edades quinquenales. Ahorita justo que vamos a ver, por ejemplo, la pirámide de población se hace casi siempre en edades quinquenales. Y después vamos a ver un caso especial, sobre todo en los grupos de edad más chiquitos, cuando veamos ciertas cosas. Esto no es como la ecuación donde no manejábamos subíndices, pues sí se parece, la podríamos escribir en esos términos, solo que en la ecuación compensadora teníamos los stocks, que los stocks eran en un momento específico del tiempo. Sí, Dina, es dependiendo, por ejemplo, casi siempre vamos a usar grupos quinquenales, la N casi siempre va a ser 5, solo les digo que cuando estemos estudiando la mortalidad infantil, como es tan diferente el comportamiento de la mortalidad infantil en el primer año, casi siempre dividimos a los de 0 y 1, y ahí hay una N entonces de 1, y luego los de 1 y 4, entonces ahí hay una N de 4, y de ahí todos los demás 5, ¿no? Pero en general casi siempre usamos la de 5, pero por si en algún momento ustedes quieren escribir esto así como muy, casi siempre lo vamos a ir traduciendo así. No sé, Marian, si entendí tu pregunta y si te la contesté. sí, es que tenía justamente la duda del por qué estábamos poniendo como el subíndice, porque, bueno, no sé, tal vez si yo me estoy confundiendo, no sé si con esta ecuación tenemos que hacer algún tipo de cálculo. No, esto solo es notación. O sea, es como nosotros vamos a escribir es acá.
O sea, aquí si ustedes perfecto. ven, estoy diciendo, voy a decir que K es, o sea, si ustedes ven una K, estamos hablando de años persona vividos, de tiempo vivido, ¿no? Entonces ahorita ya vamos a hablar cómo vamos a hacer para encontrar esa K, porque eso de estar contando lo que vivimos todos individualmente, pues no está como muy padre, ¿no? Vamos a ver entonces, déjenme quitar aquí las cosas de anotación y de borrar, espérense. Ahí se me perdieron todas mis... Luego, el Zoom está bien padre para todas estas cosas de anotación, pero luego se me llena de ventanas todo. Bueno, entonces, obviamente, ¿no? El ejercicio que nosotros hicimos en la clase pasada fue súper divertido, bueno, no súper divertido, pero digamos fue un poco interactivo. Así es, Dina. En Belti, N era población. Ocupa población como N mayúscula, lo cual puede ser un poco confuso, sobre todo ya cuando empezamos a ver lo de la fecundidad y la N a veces es nacimientos. Entonces, cuando nosotros estábamos haciendo nuestro ejercicio, pues contamos directamente el tiempo, ¿no? Y es bien difícil que nosotros tengamos ese conteo del tiempo de las personas dentro de la población, ¿no? Sobre todo porque nosotros no estamos viendo pues si ustedes se fijan, hacemos un censo cada 10 años, o sea, ¿cómo hacemos para aproximarnos a ese tiempo vivido? Vamos a usar lo que se llama población media. ¿Qué es lo que hace la población media? Entonces, lo que asume es que va a ser una buena aproximación al tiempo vivido, porque yo voy a medir a la gente al inicio del periodo donde yo empiezo a decir, o sea, como en la clase pasada, si yo hubiera contado a los que estábamos a las 5 de la tarde, que yo empecé a medir, y los que estaban a las 6:22, que hicimos el corte para hacer nuestro conteo. Entonces tenemos población, o sea, y esto ya es una medida de stock, porque tenemos población al inicio del año y tenemos población al final del año o bien al final del periodo, ¿no? Yo lo digo en años porque normalmente son años. Entonces, por eso muchas veces podemos pensar que la población media es justamente la población que está a la mitad del periodo que yo estoy observando, como que si yo tomara una foto a la mitad del periodo. Por eso ustedes van a ver, y cuando nosotros estemos viendo cosas de CONAPO, que hacen bueno, ahí hay como una discusión, hay unos que usan 1 de julio y hay otros que usan 30 de junio. Creo que Belti pone mucho más 30 de junio que 1 de julio, pero si ustedes revisan las proyecciones que hace CONAPO, CONAPO dice, bueno, esta es la cantidad de población que yo estimo para el 1 de julio. Y porque alguien pensará, ¿por qué les importa tanto el 1 de julio, no? Está como raro, ¿no? Entonces, es porque es justo la población al mitad del periodo. Natalia nos pregunta si tiempo vivido y años personas son usados como sinónimos. Casi siempre sí, porque no en casi ningún otro lado usamos el concepto de años persona. ¿Por qué decimos años persona? Porque son los años que han vivido personas, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, sumamos todos los minutos persona, vividos, ¿no? Entonces, casi siempre se ocupan muy parecido porque creo que no hay ninguna otra cosa que se mide en años persona. Ese tiempo vivido nosotros lo podemos establecer como la población que está a la mitad del periodo, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que si yo estoy viendo, por ejemplo, acá un año, ¿no? Aquí me quedaría justo la población a la mitad, ¿no? Si ustedes ven, aquí tengo esta formulita de la población inicial más la población final entre 2, esa es la población media. Y eso podría verse como justo si yo tengo, y aquí voy a ocupar mi otra anotación, si yo tengo entonces, supongamos que yo tengo una población acá y tengo una población acá, aquí tengo al inicio del periodo, ¿sí?
y aquí tengo T más H, ¿no? Usando la notación de Virgilio. La población media sería justo la que está a la mitad del periodo, ¿no? Esta sería mi población. Bueno, la voy a hacer. Porque no puede ser tan grande, ¿no? No, no me quita el borrador. Ahí, ahí, ¿no? Ahí estaría mi población media, porque es justo la que está ahí a la mitad. Y es una aproximación bastante buena, sobre todo porque si la gente se está moviendo, si la gente está saliendo, si la gente está llegando, entonces tomamos una situación a la mitad del periodo y ¿cuál es el gran supuesto? Al final, pues tenemos que recordar que la demografía está basado en modelos estadísticos, en conceptos como la probabilidad y por tanto va a tener supuestos. Y los supuestos siempre los tenemos que conocer. ¿Cuál es lo que nosotros estamos suponiendo acá? Estamos suponiendo que para compensar todas esas entradas y salidas que no podemos contabilizar, suponiendo que éstas se producieran de manera aleatoria a lo largo del periodo, se ha tomado la convención de utilizar la población a mitad del periodo. Si este valor no se conoce, puede ser aproximado por la población media, la cual se obtiene de promediar la población al inicio y al final, ¿no? Entonces, lo que nosotros asumimos es que la población media es la que está ahí a la mitad del periodo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos suponiendo nosotros. Ya después nosotros vamos a calcular nuestras poblaciones medias y vamos a poder calcular las poblaciones en las mitades del periodo y también vamos a poder utilizar las proyecciones que da CONAPO ya y nos dice cuál es la población que estaría al 1 de julio. En realidad casi siempre usamos años y esto va a ser mejor si tenemos la información a lo largo de los años, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Como ustedes vieron, el concepto de años persona es súper complejo y para medirlo realmente es súper, súper, súper difícil, ¿no? En términos de que no sabemos cuántas personas están entrando y saliendo. Ya después, cuando veamos las tablas de eliminación, que son estas, por ejemplo, la tabla de vida con la que calculamos la esperanza de vida, es una tabla de eliminación donde nosotros sí vamos a poder, porque estamos en un modelo cerrado, donde asumimos que las salidas solo se dan por una cosa y vamos a poder calcular los años persona con otro montón de supuestos, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos nosotros y para tener una estimación de los años persona vividos. No sé si las 7 personas que me habían dicho que no, y bueno, me faltan un par que no habían, que quizás no han votado, voy a relanzar la encuesta para saber si esto les ha quedado claro acerca de los años persona vividos y cómo los vamos a aproximar a la población media. Y entonces, en este sentido, cuando nosotros hacemos poblaciones medias, ya no va a ser tan loco tener decimales, ¿no? Porque estamos pensando que en realidad esa población media está representando años persona vividos. Entonces, no se asusten si ustedes, si abren la base de datos de CONAPO y bajan esa población al 1 de julio, se dan cuenta que de repente hay la población el 1 de julio y nos ponen, son 500,000.5 personas. Y uno dice, ¿pero qué? Y esa media persona, ¿qué onda? ¿No? Porque en realidad las personas son una persona, 2 personas. Entonces, ¿cómo voy a tener una población así? Entonces, no nos va a importar ya tanto porque nosotros sabemos que esta población media, vamos a asumir que es la población que estuvo y que a lo largo del año en promedio y que por tanto esa población media es la que aportó el año completo que estábamos observando, ¿no? Entonces, si la gente entra y sale durante un periodo, ¿no? Yo me pongo a la mitad del año, ¿no? Y veo cuál es esa población que está y asumo que estos son los que estuvieron durante todo el año. Entonces, por eso es que nosotros decimos siempre años, persona, vividos. Tengo por ahí todavía un no. Sí, por favor, nos
nos comentan un poquito, ya lo vamos a ver con más detenimiento, ¿no? Bueno, parece que este es un no muy tímido. Esperamos que, bueno, si le quieren comentar a Ale o a Iván, también pueden hacerlo, ¿no? Si no se sienten cómodos diciéndolo, ¿no? No lo voy a hacer, pero si ustedes checan el libro de Prasad, que por cierto, Prasad hace poco que falleció, Prasad es un demógrafo muy importante, tiene acá, no, solo para contarles que hay una demostración matemática de por qué podemos hacer esto. Digo, no lo vamos a hacer, pero hay una demostración matemática de por qué nosotros podemos aproximar la población media a esos años persona vividos. No es tema de este curso, definitivamente, pero para los que quizás les gusta un poquito más la matemática y quisieran saber más allá de esta explicación que yo les he dado, hay una explicación matemática de por qué podemos hacer esa aproximación. Pero eso no se la puedo contar, ¿no? Listo. Entonces, ya vimos el concepto de edad exacta, de tiempo vivido. El otro gran concepto que ya hemos hablado en esta clase es el concepto de cohorte o de generación. Creo que esto está bastante claro porque pues ustedes saben que ustedes son de una generación en la facultad. Aquí les ponen el nombre de las generaciones por cuando salen o por cuando entran. ¿De cuándo entran? ¿Cuándo entramos? Ok. Entonces ustedes son como generación más o menos que 2018. ¿Sí, no? Bueno, sí, fueran como al día 2018 o 2017 por ahí. Porque son de sexto, ¿no? Entonces, la cohorte es un conjunto de individuos de una población que ha compartido el mismo acontecimiento durante un periodo específico, generalmente un año, ¿no? Entonces, ustedes compartieron, ¿no? Ustedes compartieron el hecho de haber entrado durante ese año a la facultad. Y eso lo vuelve una cohorte o una generación, ¿no? Ya habíamos dicho que normalmente hablamos de generación casi siempre cuando nos referimos al nacimiento, aunque como ustedes ven también, por ejemplo, en los estudios educativos es muy común que hablemos de generación con otro tipo de eventos generadores, ¿no? Entonces, por aquí me voy a ir de nuevo a mi... Y hoy tengo mi amigo Jamboard, por si mi amigo Jamboard y mi amigo Excel tendré hoy. Bueno, la verdad es que algo hemos ganado con esto porque la verdad es que los diagramas del Excel en la pizarra me quedaban muy horribles, les debo comentar. Entonces, algo se ha ganado con que hoy estemos de manera web, ¿no? Ahí ya están. Entonces, bueno, aquí les traigo un dibujito, ¿no? Que nosotros vimos en la clase pasada. Que bueno, que nosotros ya hemos visto un poquito, ¿no? Esto dijimos que es un diagrama de Lexis. Vamos a después a ver muchas más cosas del diagrama de Lexis, pero esto ya es una pequeña introducción. Nosotros lo que vamos a ver acá es que vamos a tener periodos y vamos a tener años, ¿no? Entonces nosotros vamos a poder establecer diferentes elementos en un diagrama de Lexis. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿No? Por ejemplo, nosotros podemos decir que las personas que nacieron entre 1908 y 1903 son una generación. Entonces, por ejemplo, estos de acá, todos nacieron acá, ¿no? Si yo me imagino los nacimientos ocurridos en 1902 y 1903, esto me va a generar una serie de puntos, porque toda la gente que pudo haber nacido entre 1902 y 1903 me va a ir generando una serie de puntitos, ¿no?
Entonces yo podría ir dibujando esas líneas y como son infinitas, las transformo en áreas, ¿no? Entonces acá yo estaría viendo a todos los que nacieron en 1900 entre 1902 y 1903. Esto es lo que nosotros consideraríamos una generación. Y nosotros vamos a ir viendo que esto entonces vamos a poderlo ir siguiendo, ¿no? Y entonces, sí, ¿qué tal que yo siga todos estos hasta que cumplan un año, ¿no? Acá, hasta que cumplan un año, ¿sí? Entonces acá yo voy a necesitar 2 años de mi vida, ¿no? Uno para contar todos los que nacieron 1902 a 1903 y otro para ver cuándo llegan a tener un año, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos las generaciones en el diagrama de Lexis, normalmente vamos a verlos como estos trapecios, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir acá, algo más reciente, ¿no? Esto está como muy, muy reciente, porque ninguno de ustedes me imagino que habrá nacido en esta época, ¿no? En 2010, tan jóvenes, pero no están tan jóvenes, ¿no? Entonces, a ver, ustedes pueden manchar acá también, si ustedes siguieran a los nacidos entre el 2011 y 2012, eh, hasta que cumplieran 2 años, ¿cómo lo dibujarían acá? ¿Qué podrían dibujar acá? Voy a escribirlo acá para que quede claro. Personas nacidas entre 2012 y 2013 hasta cumplir 2 años. ¿Quién, quién quiere dibujar eso? ¿Nadie? Ahí veo un dibujito. Alguien ya puso las personas nacidas entre el 2012 y 2013, las puso acá. Estos son los nacimientos, exactamente. Ay, qué bonito. ¿Cómo están dibujando? Hasta cumplir 2, no hasta cumplir 1. Ajá. Uno. Ahí, exactamente. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ir haciendo, ¿no? Vamos a ir dibujando cosas y la verdad es que arregla muchísimo. Voy a ver si consigo hay una doctora en estudios de población que se graduó hace poco, en diciembre, y hizo como que incluyó un estudio sobre cómo trabajan las mujeres, a la mitad del siglo, a la mitad del siglo XX, a partir de la EDER, hizo un diagrama de Lexis donde estaban todos los elementos históricos y así, está bien padre, entonces voy a ver si un día se lo viene a exponer para que ustedes vean lo útil que puede ser el diagrama de Lexis y pensar en términos generacionales en las cosas que pueden ir pasando y haciendo las cosas, ¿no? Entonces esto sería, nosotros estamos siguiendo la generación entre el 2012, que nacieron entre el 2012 y el 2013, hasta que cumplieron 2 años. Entonces, eso se ve de esa manera. ¿Alguien podría mostrarme cómo podría yo seguir a los que nacieron entre el 2000, a ver, se lo puedo poner un poquito más difícil, entre el 2008 y el 2010, a, a la edad de 2 años, entre los 2 y los 3 años? A ver, y como para ejercitar acá.
Vamos a ver, vamos a ver. Este estaba más difícil, ¿no? Porque estábamos entre los 2 y los 3 años y les puse una generación que ya no era solo durante un año, sino durante 2 años. A veces, incluso cuando hacemos estudios generacionales, se van a dar cuenta que no lo seguimos por años específicos, sino por periodos un poco más largos, ¿no? Es normal que encontremos periodos de 10, 5 años, es una cosa bastante normal. Ahí vamos, muy bien. Hay alguien con que se le borró algo. Está bien padre, están trabajando como hormiguitas, todos juntos. Alguien movió esto y lo hizo más grande. Voy a ver si lo puedo como volver a hacer. Ajá, muy bien. Muy bien, entonces continuaron como para ver dónde empezaba el 2008 y el 2010, ¿no? Y todo eso sería una generación un poco más gordita, ¿no? Digamos, porque es como el doble de gordita que la otra que teníamos. Y los vamos a seguir cuando ellos cumplan entre 2 y 3 años, ¿no? Entonces va a ser más gordita, ¿no? Entonces por ahí, vamos a ver. Ahí creo que esta línea negra está marcando la generación. Ahora habría que marcar que solo los estamos viendo entre los 2 y los 3 años. A ver, acá marcaron varias cosas ya. Personas que nacieron entre 2008 y 2010 y los seguimos entre los 2 y los 3 años. Si ustedes ven, o sea, no los he visto antes, o sea que yo sé que nacieron entre el 2008 y del 2010, entonces vamos a seguirlos cuando cumplan entre los 2 y los 3 años. Entonces sería como esta partecita de acá, ¿no? Aquí está el año 2 y aquí está el año 3. Me confundí. Sí, ahorita si quieren lo marco bien para que quede ahí. Voy a intentar marcarlo en un color que no hayan usado. Quiero ver verde. A ver.
pueden ver, a ver. Uy, miren, esto no marca nada. Sería así, ¿no? Y van muy bien porque hicieron toda esta generación, pero yo solo los estoy viendo entre los 2 y los 3 años. Pero no sería desde atrás, porque es 2008 y 2010. Nacieron en el 2008 y entre Ajá. 2008 y 2010. Estos de Ah, aquí, porque si marcamos el 2008 sería más bien del 2007. Si lo ponemos, si coloreamos hasta acá. No sé si se entiende no, a lo que ver, estoy preguntando. cuéntame. No entiendo. Es que, a ver, a ver, ahorita veo. Ajá. Bueno, yo lo que entendí era que pues es simplemente la edad entre los 2 y los 3 años, ¿no? De cada generación y pues depende de la generación, pues va disminuyendo pues los cuadros remarcados, ¿no? Bueno, eso es lo que estoy viendo. Por Yo aquí ejemplo, estoy diciendo que los estamos viendo entre los 2 y los 3 años, porque normalmente casi no podemos hacer como tantos seguimientos, ¿no? Entonces yo aquí digo, estoy viendo a las personas que, que nacieron entre el 2008 y el 2010, eso es mi generación, una generación más gordita, porque le estoy dando un periodo de haber nacido entre el 2008 y el 2010. Los que nacieron en el 2008 y en el 2010 van a tener 2 años entre el 2010 y el 2012. Van a cumplir los 2 años, ¿no? Y ni yo lo voy a ver hasta que cumplan los 3 años, ¿no? Entonces sería esto de acá, que estoy pintando aquí en grisito. Eso sería eso. Entonces ustedes iban muy bien porque generaron toda su generación y lo único que hacía falta era decir en qué momento los estaba viendo. Los seguimos entre los 2 y los 3 años. Entonces nosotros vamos a ir haciendo más cosas en este Lexis, vamos a ir pintando un montón de Lexis y ya van a ver que es súper importante para ordenarse. Si ustedes ven en este Lexis, hay dos cosas fundamentales. Una que el mismo espacio que hay en el eje de las X, si yo aquí pongo años específicos, si aquí pongo, por ejemplo, un año de diferencia, pues también voy a tener que tener un año de diferencia en la edad. No puedo poner una métrica diferente en la edad y en el tiempo calendario. Tiene que ser igual, porque si no, no nos daría esta línea en 45 grados, ¿no? Pero está muy bien porque lograron distinguir a las personas que que nacieron entre el 2008 y el 2010. Ustedes nunca se imaginaron que en demografía iban a usar tantos colorcitos, ¿no? Así como nunca imaginaron que iban a estar pintando, ¿no? De nuevo. Entonces, esto en efecto es toda la generación del 2000, que nació entre el 2008 y el 2010, pero esta generación va a ir teniendo, en la medida que pase el tiempo, va a tener diferentes edades. Entonces, a veces nosotros vamos a decidir ver solo ciertos espacios en el tiempo, ¿sí? Ciertas edades. Entonces, por ejemplo, acá significa que yo esto me lleva a mí a analizar información del 2010 hasta información del 2013, porque tengo este pedacito de acá, ¿no? Entonces, es bien complejo porque cuando nosotros después vamos a ir viendo que nosotros nos vamos a querer acercar a este comportamiento generacional porque es como lo más fundamental que tenemos en la demografía, pero vamos a tener que hacer un par de supuestos y a nosotros nos va a tocar construir juntando un montón de estos triangulitos, nuestra propia generación que vamos a poder ver, ¿no? Entonces vamos a hacer un rompecabezas de triangulitos para ver una generación. Ya les voy a contar cómo vamos a hacer eso después. Listo, entonces, si vieron, la generación entonces va cambiando de edad a lo largo del tiempo, pero no significa entonces que esa misma generación tiene la misma edad
todo un periodo, ¿no? Ustedes probablemente pueden tener amigos, conocidos, que nacieron el mismo año que ustedes, pero hay un momento en el año en que alguno es mayor que el otro porque ya cumplió años, ¿no? Entonces es justo por esto, ¿no? Porque nosotros como generación vamos entrando en diferentes momentos a cumplir estas edades cumplidas acá, e imagínense que estas líneas de acá son las líneas etarias de edades cumplidas, ¿no? Entonces, acá una persona cumple cierta edad, acá una persona, o sea, aquí va esta persona y cumple aquí, ¿no? Porque nació no sé, en junio, ¿no? Entonces, esta persona llega a este grupo, pues, en junio, ¿no? Entonces, así vamos a ir viendo, ¿no? Y esta es una de las cosas por las que a veces sí nos va a interesar mucho esa edad exacta y esas fechas de nacimiento. Hoy van a ser bastante fundamentales porque nos van a llevar a tener que ver qué hacemos con todos estos cuadritos, porque esto es como nosotros quisiéramos. Nosotros siempre vamos a querer acercarnos a información generacional. No la vamos a tener. Entonces vamos a jugar con estos triangulitos para poder ver nuestros datos, que nuestros datos se ven más o menos de esta manera. Ya les voy a contar, pero nuestros datos se ven como cuadraditos. Los datos a los que tenemos acceso en las fuentes de información son cuadraditos, y así como nosotros queremos esto, pero los de nosotros están así cuadraditos, ¿no? Bueno, pero eso lo veremos después, no se preocupen. Lo importante es que ustedes ya se imaginaron, ya saben cuando nacen las personas. ¿Y por qué yo les puse este ejemplo? Porque ustedes pueden ver que la generación la podemos identificar no solo con los nacimientos, sino, por ejemplo, con un evento que les sucede a todos en un periodo de tiempo, que entonces sería cumplir 2 años. Esta es la generación que cumplió 2 años entre el 2010 y el 2012, ¿no? Voy a lanzar una encuestita antes de que nos vayamos a un pequeño receso de esta abstracción numérica y gráfica que hemos tenido. Yo sé que es novedoso, ¿no? Pero creo que también abre mundos de concepciones de cómo estamos viendo a las personas y cómo las estamos analizando, ¿no? Ahí tengo un no, también si nos ponen un poquito más. Entonces, aquí básicamente lo que queríamos ver era el concepto de generación, ¿no? Ya otras cosas, vamos a pasar toda una clase haciendo lexis, específicos y diferentes, triangulitos, triangulitos, cuadraditos y trapezoides, sí, ¿verdad? Estos son trapezoides. Sí. Bueno, toda la familia de los paralelogramos. Ahí está, tengo 2 no. Si nos pudieran comentar un poquito más, pero bueno. Entonces voy a detener acá. Y nos vamos a ir hacia ya, vamos a empezar a hablar y ya nos vamos a ir, cuando volvamos, vamos a irnos al Excel, porque ya vamos a empezar a hablar de relaciones y algunos indicadores demográficos. Vamos a hablar de las diferencias entre cocientes, razones, relaciones y índices. Vamos a hacer diferentes índices y elementos que vamos a ir analizando de las poblaciones, específicamente de la distribución por edad y sexo. Entonces, vamos a volver con eso, que ya son elementos muy propios de la demografía estática. ¿Y por qué decimos estática? Porque vamos a tomar una información que tenemos de la población en un momento del tiempo y vamos a empezar a hablar un poquito más de eso. Pero bueno, primero vamos a hablar de razones y proporciones.
con otra dimensión muy diferente a la que usamos en estadística, definitivamente. Entonces, voy a parar aquí la grabación. La musiquita, ¿no? Estuvo padre. Lástima los que nos acompañan de manera sincrónica, no pueden oír la musiquita padre que ponemos porque no nos deja YouTube subirla. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito entonces. Ya vimos un poquito el concepto de generación. Vamos a seguir sobre el concepto de generación y vamos a seguir sobre el diagrama del éxito, entonces no se preocupen. Y una de las grandes cosas que hacemos en la demografía es que obviamente no nos ponemos a contar por contar, ¿no? Queremos hacer relaciones entre lo que contamos, ¿no? Y entonces vamos a tener diferentes indicadores para decir ciertas cosas, ¿no? Entonces, siempre nos abocamos hacia medidas relativas, ¿no? O sea, los valores absolutos, muy bien. Si yo les digo, bueno, somos 126 millones en el último censo, sí nos dice algo, pero nos dice más. Si yo dijera 120 millones, significa que hemos crecido tanto con respecto al 2010, ¿no? Que eso lo vamos a sacar justo, creo que ya en la siguiente clase vamos a empezar a jugar un poquito más con los datos de los censos. Entonces, vamos a ir viendo diferentes relaciones que vamos a hacer entre diferentes grupos, ¿no? Una de las cosas que vamos a hacer son esas razones o relaciones, que simplemente es comparar dos elementos, ¿no? Por lo general, nosotros vamos a establecer relaciones que tengan que ver, que simplemente sea el cociente de dos datos absolutos. Normalmente siempre nos sirve como para decir qué tanto está el numerador con respecto al denominador, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí hay un ejemplito. En Costa Rica, para el año 1980, se registraron 70.048 nacimientos, mientras que en el año 2000 se registraron 78.178. La razón de nacimientos en el año 2000 con respecto a el año 1980, ¿cuál sería? A ver, ¿quién podría hacerlo, no? Si ustedes ven, la razón del año 2000 con respecto a 1998, cuando yo lo hablo así, quiero decir que entonces el 2000 va a ser el 2000 va a ser el numerador. Ahí dice numerador, o quiere decir numerador. Y el 80 va a ser el denominador. Ahí sí, miren, estamos comparando. ¿Cuánto sería esa relación? Ahí dice Jorge que les ponga el link en el puzzle de las citas, pues no se pierden exactamente las que oímos nosotros. Entonces, esto es como la más simple, ¿no? Y se usa para un montón de cosas. Ya esta medida nos está hablando de la relación que existe del 2000 con respecto a 1980. Y entonces nosotros podríamos decir cuántas veces los nacimientos del 2000 son los nacimientos del 80, ¿no? Entonces, este valor, ¿cuánto sería? Es 1.0.1. ¿1.0 cuánto? 0.1. 0.1. ¿No hay otro decimal? Sí, hay varios. Dame otro. ¿Cuántos decimales quiere? Dame 4. Es 0.1, 0.1, 0.1. Ok. Entonces, ¿por qué le pedí, aquí ya la puse, la razón, ¿por qué le pedí más decimales? Porque a veces para entender estas razones, a veces los multiplicamos por 100, ¿no? Y entonces yo estaría diciendo que los nacimientos del año 2000 son 101%
los nacimientos de 1980. Entonces, por eso le dije, bueno, dame ahí 101.01%. O sea, es un poquitito más que 1980, ¿no? Entonces, esta ya es una razón y la vamos a ocupar muchísimo, y justo cuando estemos viendo ya en la próxima clase, que es la clase donde vamos a hacer tasas de crecimiento y todo eso, vamos a empezar con una medida muy parecida a esta, que en términos poblacionales se llama ritmo. Así como que no solo la música tiene ritmo, también no poblacional, ¿no? Entonces, luego vamos a tener proporciones. ¿Cuál es, digamos, la diferencia? Al igual que la razón, el cociente de dos magnitudes, pero aquí hay una cuestión específica, ¿no? El numerador representa una parte del denominador, o sea que, digamos, una proporción es una razón, pero no todas las razones son proporciones. No sé si me explico, ¿no? Una proporción, lo que nosotros ponemos en el numerador es solo una parte del denominador, ¿no? Entonces, por eso vamos a hablar, por ejemplo, de la proporción de personas con analfabetismo, ¿no? Ellos son una fracción de toda la población, y entonces por eso hablamos de proporciones. Yo sé que parece así como de, ay, ¿por qué me está explicando esto que parece tan sencillo? Pero la verdad es que a veces se nos olvidan estas cosas muy, muy sencillas de las diferencias entre las razones y las proporciones, ¿no? Que las proporciones son de una característica muy específica, ¿no? Entonces, una proporción siempre nos va a representar el peso relativo que tiene un subgrupo representado en el denominador. Y aquí tengo que borrar. Y una de las razones más importantes que nosotros tenemos son las tasas, ¿no? La tasa en demografía ya la hemos ido como metiendo así, porque es un concepto que es fundamental, y ahorita vamos a hablar de los diferentes tipos de tasas, ¿no? Entonces, vamos a tener una medida relativa a un fenómeno demográfico y que nos va a permitir hacer comparaciones en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué en el tiempo y en el espacio? Porque nosotros hablamos del tiempo vivido que tenía una connotación a lo largo de un periodo, ¿no? Y al igual que las otras medidas, seguimos utilizando cocientes, o sea, aquí las fracciones son a la orden del día. El numerador representa el número de personas afectadas por un hecho demográfico, que nosotros podemos definir nuestros hechos demográficos, pero en esta clase nos vamos a concentrar en los hechos demográficos que definen la dinámica demográfica y que pues se refieren a la mortalidad, a la migración y a la natalidad, ¿no? Y el denominador es la población expuesta al riesgo, ¿no? Y esto es muy importante. Luego, vamos a ver que este concepto de riesgo, pues no es el concepto de riesgo que nos va a decir Ulrich Beck, ¿no? O sea, es el riesgo, es en términos del riesgo de sufrir un evento, ¿no? Es un riesgo en términos probabilísticos, ¿no? Sociológicos, no es estoy en riesgo, sino la población expuesta al riesgo de ser afectada por este hecho. ¿Y quién es la población expuesta al riesgo? Pues es la población que nosotros medimos en el tiempo vivido. Recordemos que dijimos entonces en la clase de ayer que, bueno, por nosotros estar aquí en la salita, estábamos expuestos al riesgo de caernos, ¿no? Que es un evento bastante común en nosotros, ¿no? Entonces, si ustedes ven, se va a ver de esta forma, ¿no? Esta, de nuevo, es, aquí tenemos ciertos grupos de edades que nosotros vamos a ver el tiempo vivido que aportan, y luego nosotros vamos a contabilizar durante un periodo, durante ese mismo periodo de tiempo, vamos a contabilizar cuántos eventos demográficos hay, así como nosotros hicimos en la clase pasada con las caídas de la sala, ¿no? Nosotros contamos cuántos minutos habíamos aportado y en el numerador iban las caídas, ¿no? Y esta es la manera así como fancy matemática de escribir
ese cociente que nosotros hicimos en la clase pasada, ¿no? Entonces, esto ya un poquito ya está visto. Acá es una O, pero que nosotros vamos a ir cambiando la letra dependiendo del evento demográfico. Por ejemplo, si son nacimientos, vamos a usar una B grande. Si son muertes, vamos a usar una D. Si son migración, también vamos a usar otras letras. Y también va a ir cambiando también entonces el nombre de la tasa, ¿no? Van a tener nombres específicos y lo vamos a ir cambiando. Esto es para que ustedes ejerciten yo sé que el lenguaje matemático a veces no es lo que todos quieren ver, ¿no? Pero sí es bien importante para que ustedes hagan estos ejercicios de abstracción y que además después puedan leer otros elementos, ¿no? Créanme que pensar en términos, yo siempre digo, ojalá que un día tengamos el chance de hacer una materia optativa que sea como de sociología matemática, ¿no? Y de cómo plantear las cosas en términos de modelos, ¿no? Esto quiere decir que los modelos representen todo, ni que los modelos no pueden ser criticados. Pero son muy interesantes, ¿no? Bien, me voy a pasar por acá y vamos a hablar de los tipos de tasas. Vamos a tener ya diferentes tipos de tasas. Las más comunes y las que usamos son las brutas, ¿no? Son brutas. ¿Por qué? ¿Cuál es una tasa bruta y por qué les decimos bruta? ¿No? O sea, no es nada peyorativo, sino que es simplemente, ¿se acuerdan de esa definición que nosotros hicimos cuando estábamos iniciando nuestra clase sobre las fuentes de información? Que les dije, bueno, hay datos que son brutos, ¿no? Nosotros vamos a decir que una tasa es bruta cuando hay en el denominador probablemente no esté tan especificado, ¿no? Es un ejemplo de una tasa muy bruta, ¿no? La tasa de natalidad. A ver, ponemos abajo la población expuesta al riesgo, ¿no? En teoría. Pero si yo estoy poniendo abajo toda la población expuesta al riesgo de nacer, pero ya están vivos, ¿no? Entonces, realmente esa no es la población que está expuesta al riesgo de nacer, porque esos ya nacieron, ¿no? Entonces, como que eso es una tasa bruta. Y al mismo tiempo, pues, me pueden decir, bueno, pero es que las personas están vivas y pueden tener hijos. Ajá, pero ahí estoy metiendo porque la tasa bruta de natalidad es nacimientos entre población media de un periodo. Entonces ahí tenemos todos los nacimientos, por ejemplo, del año 2000 y la población media ahí a 1 de julio del año 2000, por ejemplo. Entonces esa es mi tasa bruta de natalidad. Eso es completamente bruto, porque bueno, para empezar, ya todos nacieron, los que están en el denominador no están expuestos al riesgo de nacer. Y bueno, pero me pueden decir, bueno, pero estas personas tienen hijos. Pero ahí están los hombres, ¿no? Los hombres no tienen hijos. Los que tienen los hijos son las mujeres. Y además tenemos a personas que no están en edad reproductiva. Tenemos a las personas que están entre 0 y 10 años, que sean niños o sean niñas, pues no pueden tener hijos, ¿no? Entonces, cuando no está tan refinado nuestro denominador, normalmente le llamamos tasas brutas, ¿no? Y también muchas veces para poder afinar muchísimo más esto, vamos a ir haciendo las tasas ya por grupos de edad, ¿no? Entonces esto nos va a permitir aislar ciertos elementos y esas van a ser tasas específicas. Cuando nosotros ya no estamos hablando de tasas a lo largo de la población, sino en ciertos grupos específicos y en términos demográficos nos va a importar las tasas que están quinquenales. ¿Se acuerdan que ya estuvimos viendo? Por eso es que cómo se escribía a esos grupos de edad, porque vamos a hacer tasas quinquenales, ¿no? Esas son las tasas específicas. Específicas porque se refieren a poblaciones específicas, ¿no? Y luego vamos a tener también tasas ajustadas o estandarizadas. Esas tasas, bueno, vamos a ir viendo que podemos ir refinando con ciertos elementos algunas de las tasas. No vamos a ver todas las medidas más refinadas porque implican algunos elementos de modelos de la tabla de vida, de cosas así, pero alguna que otra sí vamos a ver, ¿no?
Bien, y vamos a tener la probabilidad. En realidad, nosotros cuando hacemos las tasas, y se van a dar cuenta después, que lo que queremos con las tasas es acercarnos a la probabilidad. La probabilidad va a ser bien difícil que nosotros la podamos medir, porque justo para la probabilidad necesitamos esas medidas que nosotros estuvimos ahorita haciendo en el Lexis, que son así longitudinales y casi nunca las tenemos. Entonces, la probabilidad nosotros sabemos, porque alguna clase de estadística hemos tenido, todos los que estamos aquí sentados, al menos una, díganme que sí, al menos unita clase de estadística, sí. La probabilidad es justo, nosotros tenemos en una probabilidad, el denominador consiste en la población que al inicio del periodo está expuesta a ser afectada por un hecho demográfico, y el numerador es el número de personas afectadas por el hecho demográfico en ese periodo de interés. Entonces, si nosotros tuviéramos esas medidas longitudinales, podríamos tener acceso a la probabilidad, porque así como nosotros teníamos esa población al inicio, ¿no? De esa población, todos esos que nacieron durante ese periodo los vamos siguiendo, entonces yo sé que ellos son los que están expuestos al riesgo de que les pase algo entre los 2 y los 3 años, entonces, pero casi nunca tenemos eso, entonces vamos a necesitar las tasas para aproximarnos a la probabilidad. La probabilidad es lo que quisiéramos tener, o sea, si nosotros tenemos chance de tener la probabilidad, pues estamos hechos, ¿no? Pero si no, no lo vamos a poder tener, ¿no? Entonces vamos a hablar de la probabilidad mucho más, un poquito después, ¿no? Bien, entonces, a ver, tenemos edad cumplida, edad exacta, tenemos generación, tenemos tiempo vivido, tenemos relaciones o razones, tenemos proporciones, tenemos tasas y tenemos probabilidad. Miren, 8 conceptos que ya deberían de estar claros. Esto nos va a permitir hablar de algunos indicadores básicos de demografía estática. ¿Qué es la demografía estática? Por aquí me lo robé porque en realidad a mí siempre me lo hablaron hasta que estaba dando una clase y me dijeron, profe, ¿pero qué es exactamente demografía estática? Entonces me fui al señor Google y el señor Google me contestó esto, que, que yo lo tenía como muy, digamos, interiorizado y que decía, bueno, pues es todo esto que hacemos con la población antes de empezar a sacar las tasas de crecimiento. Entonces, ¿a qué nos referimos con demografía estática? Por su nombre, estático, es, por ejemplo, ahorita ya les tengo yo los datos ya sacados del censo 2020, porque es justo eso, ¿no? La demografía estática es como lo más básico que nosotros vamos a empezar a ver cuando tenemos esa foto del censo, ¿no? Porque es lo que nosotros estudiamos cuando le hemos tomado esa foto. Entonces, ahorita ya vamos a poder ver más bonita esa foto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a saber? ¿Cuántos son? Algunas cualidades, algunas proporciones, o sea, todo lo que nosotros podríamos hacer como proporciones que sacamos del censo estaría dentro de la demografía estática, y sobre todo, dentro de la demografía estática están las pirámides, ¿no? Entonces, vamos a ir hablando un par de indicadores y los vamos a ir haciendo, ¿no? Entonces, me voy a ir jalando como la fórmula y, nos vamos a ir a nuestra hojita de cálculo que estuvimos en la sesión pasada. Y aquí ya les puse una pestañita que se llama demo estática, porque aquí vamos a sacar algunas cosas de demografía estática, ¿no? ¿Cuál es una de las cosas que vamos a empezar a ver? Uno de los elementos fundamentales y que nosotros, ¿se acuerdan que ya vimos un poquito, que nos puede dar idea de algunos desbalances o de algunos errores de omisión? Era que nosotros sabíamos, ¿no? Que por regularidad biológica nacen más hombres que mujeres, ¿no? Y que entonces tenemos una relación de 105 hombres por mujeres al nacimiento, ¿no? Entonces, luego esto se va también por razones biológicas como estabilizando hasta los 5 años, pero en realidad ya lo demás podría ser una situación que podría estar explicado más por otros factores sociales. Un gran indicador para ver, y va a ser muy importante ver este desequilibrio entre sexos, es el índice de masculinidad. O a mí me gusta más la razón hombres-mujer, porque como que decir índice de masculinidad suena a que
alguien va a ser más masculino. Bueno, Belty le dice índice de masculinidad, hay otras personas que le van a llamar, a mí me gusta poner razón hombres por mujer. Entonces, ¿cuál es esta razón hombres por mujer? Entonces lo vamos a poner por acá. Pues es simplemente, como nosotros vimos ahorita, las razones nos permiten comparar, por ejemplo, cuántos hombres hay por cada mujer, o bien algunas personas les gusta más poner razón mujeres, hombres, ahí al gusto del cliente. Lo importante es saber qué es lo que estamos midiendo. Yo voy a poner razón hombres, mujer, y ya luego les voy a enseñar la razón hombres-mujer de mi país, El Salvador, que es una cosa tremenda. Y entonces, la razón dijimos que es un cociente, ¿no? Entonces, la razón hombres-mujer, simplemente nosotros vamos a dividir a los hombres entre las mujeres. Estos son datos que los bajé de la publicación que hicieron hoy del cuestionario ampliado. Entonces, ustedes saben que en el censo hay como 126 millones y cachitos, y como yo ahorita estaba trabajando con la base de datos, porque soy así, la publicaron y la bajé así como engolosinada, pues hice aquí esta tablita, pero si no da igual es porque aquí se refieren a viviendas particulares y aquí nos hacen falta todos los cuestionarios que hicieron en unidades de asistencia social. ¿Se acuerdan que hablamos que los censos iban a las viviendas, pero que también tenían por obligación hacer pues recorridos especiales para cierto tipo de poblaciones? Entonces vamos a sacar nuestra razón completa, ¿no? Entonces vamos a poner hombres entre mujeres. Ahí está. Son 0.95 hombres por cada mujer, ¿no? Normalmente esto lo podemos poner como por 100, porque entonces diríamos, por cada 100 mujeres hay 95.14 hombres. Lo voy a escribir, por cada 100 mujeres hay 95.14 hombres. Esto significa que hay menos hombres que mujeres. Y esto digamos, hay una cuestión en que las mujeres son más longevas, entonces por lo general es normal que este índice esté por debajo de 1, pero veamos cómo funciona a lo largo de los grupos de edad. ¿Cómo funciona esto? Entonces vamos a ir haciendo, y este indicador que parece que es tan sencillo, pues es sumamente importante y es uno de los más importantes para analizar a la población. Veo hombres, mujeres, ¿no? Miren, ya me lo saco. Entonces, si ustedes ven, aquí hay más hombres que mujeres en los primeros grupos y luego va bajando. Miren, en ciertos grupos de edad, cada vez más envejecidos, este valor cada vez va siendo mucho más chiquito. Cada vez hay menos hombres que mujeres. Y esto es una cuestión que tiene que ver con dos cosas. ¿Por qué hay menos hombres que mujeres? Tiene que ver con la sobremortalidad masculina, explicada en buena parte por las cuestiones sociales y la violencia social. Otra parte, que ya lo veremos también, es que, por ejemplo, hay cuestiones no de la violencia social, pero también actitudes de riesgo de los hombres con ciertas cosas, y además que, por ejemplo, los hombres son más propensos a tener accidentes porque tienen una vida que por mandato de género está más hacia afuera que hacia adentro del hogar, entonces pues ellos son los que salen, entonces también tienen más propensión a sufrir accidentes, ¿no? Entonces, eso es una. Pero también existe otro gran elemento que en nuestros países latinoamericanos también afecta esto, que muchas veces, si bien hoy cada vez la migración, y ustedes lo han visto con las caravanas migrantes, lo han visto con un montón de otros elementos, ya no es solo masculina, sí es un poquito más hacia los hombres que el resto, ¿no? Eso ha ido cambiando, pero también, y sobre todo en el pasado, hubo una migración de una característica más predominantemente masculina, ¿no? Entonces, un indicador tan simple como esto ya nos pone a pensar a nosotros en ese tipo de elementos. Si ustedes se fijan entonces, por ejemplo, entre
esto empieza a bajar entre los 25 y los 30 años. Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, en El Salvador, entre esta edad, ay, que lo borré, no se movió. Por ejemplo, entre los 30 y los 40 años, esto llega a ser hasta de 0.7. Es tremendo, ¿no? Entonces, dice Kevin que hay videos que son graciosos en Facebook que dice porque vivimos menos los hombres y salen puros hombres haciendo cosas tontas. Bueno, sí, hay ciertas actitudes de riesgo un poquito por ahí, ¿no? Que tienen que ver, pues, con el ejercicio de la masculinidad. Hay muchos estudios acerca de cómo el ejercicio de la masculinidad lleva con actitudes de riesgo, mucho más. Y bueno, y sí, bueno, y también, pues también la violencia ejercida en muchas ocasiones por otros hombres, pues también nos lleva hacia este desequilibrio, ¿no? Entonces, algunos demógrafos van a estar como muy preocupados por estos desequilibrios, sobre todo a edad reproductiva, ¿no? Porque esto significa que en el mercado casamentero, pues van a existir desbalances, ¿no? Entonces, yo le decía el chiste a mis amigas salvadoreñas que cuando me decían, es que no hay hombres, y yo decía, es que en efecto no hay hombres, porque había como 0.7, significaba que por cada 100 mujeres habían 70 hombres. Entonces, bueno, eso también lleva a otras dinámicas que en términos sociales pueden ser muy interesantes de analizar. No sé si ustedes han estudiado o han visto, hay documentales sobre cómo, por ejemplo, en China, y cambió un poco la relación de las mujeres en el mercado matrimonial, justo porque las mujeres se volvieron escasas, justamente por la política de un hijo, ¿no? ¿Qué pasó? Que bueno, ustedes saben que pues, si querían tener un hijo, empezaron toda una cuestión muy complicada acerca de las niñas, y es todo un rollo, ¿no? Y un mercado de adopciones de niñas muy tremendo. Si nos queda tiempo, tengo pensado a ver si cuando ya veamos en políticas de población, que veamos el documental que está en Amazon, que se llama One Child Nation, que es sobre esta política de población de un solo hijo. O sea, las familias solo podían tener un solo hijo, ¿no? Y entonces esto, y también ha pasado en algunos países como en la India, también que a veces empiezan a haber menos niñas. Bueno, la onda es que en China, después de todo esto, ¿no? De que pues querían y el único que quedaba era el niño, ¿no? Entonces, obviamente, las mujeres, este índice de masculinidad siempre es mayor que 1, ¿no? Y y bueno, entonces eso les generaba a ellas otra posición en el mercado matrimonial y otra manera de negociar, ¿no? Y que entonces, bueno, se dan ya como el lujo de escoger a sus maridos. O sea, una cuestión que es también muy interesante, ¿no? Yo sé que la idea de mercado matrimonial suena raro, ¿no? Pero bueno, es así como se le dice a estos elementos. Sí, Iván. Que también es muy curioso, por ejemplo, no solamente los hombres viven menos en términos de edad, de años vividos, sino también, por ejemplo, las actividades que realizan los hombres, sí, como dice Ana, ¿no? Son muy distintas a las que hacen las mujeres, y también eso tiene una relación directa con la cantidad con el consumo de sustancias y con con ciertas prácticas de riesgo, ¿no? Entonces también, por ejemplo, hay una prevalencia de, por ejemplo, consumo de alcohol o de consumo de drogas mayor entre hombres que entre mujeres, y pues eso también son factores de riesgo asociados a una mayor mortalidad. Así es, ¿no? Todos, también los accidentes. Entonces, vamos a graficar porque se ve padre, y entonces, como se ve padre, lo podemos graficar. Voy a seleccionar todos menos el de los no especificados, porque ahí tengo edades no especificadas. Ya vamos a ver después qué se hace con los no especificados. Y voy a hacer un grafiquito. Y aquí, entonces,
Nosotros lo que muchas veces acá lo que se hace es justo que, aquí lo voy a poner, razón, hombres, mujer. Y entonces aquí justo nosotros quisiéramos ver cuál es la relación que existe acá con este 1, ¿no? Si el 1 es nuestra referencia, si esto es mayor que 1, significa que hay más hombres que mujeres, hombres, mujeres, me hizo falta aquí el plural. Ajá. Y debajo, esto significa que hay más mujeres que hombres. Si ustedes ven, o sea, ya les había comentado un poco en alguna otra clase cómo el envejecimiento pues tiene un rostro completamente femenino, ¿no? Y eso es una cuestión tremenda porque el acceso a la seguridad social de las mujeres, todo esto, o sea, no tienen pensiones, o sea, es una cosa muy, muy complicada. Entonces, si ustedes ven, es una razón muy simple, ¿no? Que quizás ustedes no se habrían percatado antes de todo lo que podría significar simplemente comparar cuántos hombres y cuántas mujeres hay en una población, ¿no? Y todas las implicaciones que nos podrían estar hablando de la sobremortalidad masculina y de los procesos migratorios, ¿no? Eso es algo que está ahí y que además en el futuro pues puede tener complicaciones, ¿no? Algunas personas que estudian mercados matrimoniales, lo que pasa es que cuando hay estas escaseces, empiezan a ver lo que le llaman como exogamia, que entonces empiezan a ver como, o sea, que normalmente calculan como 3 años de diferencias entre hombres y mujeres para hacer estas relaciones. 3 años siendo los hombres mayores que las mujeres es como un patrón que se da en muchos países. Entonces, patrones ya diferentes a esos empiezan a pasar cuando esto está bastante desequilibrado, ¿no? Listo, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a seguir haciendo diferentes indicadores en la siguiente clase con estos datos que son súper actualizados del censo del 2020, ¿no? Ya después iremos haciendo nuestra pirámide de población también acá. Aquí, si ustedes ven, solo le puse como el límite inferior. Aquí es de 0 a 4. Me comí el 4. Aquí es del 5 a 9. Me comí el 9 y así, ¿no? Y aquí son los de 85 años y más. Y estos son toda la población que no especificó su edad. Hay ciertas personas que no tenemos la edad. Tenemos hasta gente de más de 130 años. Es una cosa bastante tremenda. Listo, pues. Entonces, ¿nadie tiene ninguna duda, algún comentario? Porque no quiero empezar con el otro indicador, ya nos vamos a ir, ¿no? No, tal vez, sí. En el chat dicen que no. Ok. Listo, entonces, bueno, ¿qué otros indicadores vamos a ir sacando? Ya sacamos la proporción, el índice de masculinidad, y vamos a ver después la relación niños-mujeres, que va a ser muy importante porque nos va a dar algunos elementos sobre la fecundidad. Entonces, si pueden ir leyendo el capítulo 3 de Belty, vamos a ir avanzando más rápido porque están bastante bien explicados los indicadores por ahí. Listo, pues. Nos vemos el viernes. Bye. Adiós. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias. Luego. Adiós. Gracias. Adiós.